Buenas noches. Vamos a empezar con nuestra segunda clase. Amanda Vargas está. Andrew Valderrama. Sí, doctor, aquí estoy. Buenas. Buenas. Delia Huanca. Presente, doctorita. Elsa Calle. Presente, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ludwin Torres. Presente, doctora. Buenas noches. Luis Alberto Guzmán. Presente, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. María René Valencia. Presente, doctorita. Buenas noches. René Chalco. Presente, doctora. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Rocío Castro. Presente, doctora. Buenas noches. Laure Coralí Mamani. Amanda Vargas no está en clase ni en la primera ni en la segunda. Bien. Entonces vamos a empezar. Ya hemos visto en nuestra clase 1 las generalidades del derecho agrario, ¿no es cierto? Hemos conocido su definición, su naturaleza jurídica, su relación con otras ciencias técnicas, no solo jurídicas, sus fuentes, la caracterización del carácter social, ¿no? Del derecho agrario boliviano, ciertamente, entre otros. Entonces, vamos a, mañana voy a resolver este tema de la oscuridad. Por favor, les pido que me tengan un poco de tolerancia, pero sí sé que se me escucha muy bien, porque tengo muy buen audio. Muy bien. Entonces, vamos a ahora continuar repasando un poco lo que es la tenencia de tierras en Bolivia, cómo ha sido desde la época precolombina hasta llegar a la reforma agraria de 1953 y, por qué no decirlo, a la revolución agraria, ¿no? De 1996, catapultada el año 2006 y que está vigente hasta nuestros días, ¿no? Con una regulación constitucional clara, firme en materia agraria. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a compartir. Bien. Entonces, a propósito, ya un poco para despertar su interés, he colocado en esta diapositiva una imagen sobre la conquista española, ¿cierto? Vamos a ver cómo ha sido el cambio de tenencia de tierras entre lo que fueron nuestras culturas prehispánicas, precolombinas, y la transculturación que sufrieron las mismas después de la conquista española, ¿no? Entonces, empecemos, por favor, recordando cómo era la tenencia de tierras en lo que ahora es el territorio denominado
Estado Plurinacional de Bolivia. Pues en aquella época denominada así precolombina, es decir, anterior a la colonia, anterior a la conquista, ¿no?, española, en este territorio existió y aún existe, ha sobrevivido a todas las conquistas posibles, una figura emblemática como es el ayllu. En lo que es tenencia de tierras, es capital que consideremos la importancia del ayllu. El ayllu se ha constituido en la base social, económica, cultural, política, religiosa de las culturas prehispánicas, precolombinas. No vamos a debatir qué cultura fue la que primero adoptó el ayllu. Si fueron los vizcachanis, si fueron los collas, los aymaras, los incas, los tiwanacotas, los chipayas, los huancaranis. No es necesario, ¿no? No es necesario. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el debate en la tenencia de tierras no es etnológico, ¿no?, sino es más bien un reconocimiento a una forma de organización para trabajar la tierra, entre otros aspectos. El ayllu, entonces, considerado así como esa base social, económica, política, etcétera, de estas culturas, ¿no?, fue la forma de organización más transparente y más productiva para aprovechar la tierra que tenían nuestras culturas antiguas, ¿no? Entonces, en el ayllu, pues predominaba el colectivismo para acceder a la tierra y el colectivismo para ser parte de los frutos que generaba esa tierra. Entonces, el colectivismo en la tenencia de tierras, todos trabajaban la tierra en igualdad de condiciones y todos podían acceder a ella y todos se beneficiaban de sus frutos. Si ustedes me dicen, pero había un inca, que no trabajaba. No, a ver, no mezclemos la organización política con lo que es el ayllu. En el ayllu, el líder, llámese inca o cual fuese, también tenía su papel. Su papel era resguardar, garantizar que la producción no escasee en tiempos en los que así podía ocurrir por temas básicamente naturales o de guerras, no lo sabemos. Entonces, sí, si bien no trabajaba personalmente la tierra, tenía su rol, tenía su papel. Y entonces el colectivismo promovió equidad en el acceso a la tierra, equidad en el disfrute de la misma. Todos trabajaban y todos tenían derecho a la tierra. Ese ayllu, en principio, conformado por una familia vinculada por lazos de sangre, con el tiempo se convirtió en un conjunto de familias. Eso era el ayllu. Un conjunto de familias vinculadas por lazos de consanguinidad. Lamentablemente, cuando se produce el proceso de conquista,
también acontece un proceso de transculturación. Transculturación. ¿Qué quiere decir transculturación? El trasplante de una cultura sobre otra. Eso es transculturación. El trasplante de una cultura sobre otra cultura. Una cultura abigarrada medieval sobre una cultura prehispánica. Con el añadido de que los conquistadores trasplantaron también el sistema medieval de la explotación de la tierra. El sistema medieval de la explotación de la tierra. Fíjense el término. No aprovechamiento de la tierra, explotación de la tierra. No nos olvidemos que en el medioevo, ¿no es cierto? Allá al otro lado del mundo, existían esclavos, denominados siervos de gleba, que no gozaban de libertad y estaban como amarrados a la tierra. Eran parte de. Y entonces también se traslada esa forma de explotación a las nuevas tierras conquistadas. Por lo tanto, colectivismo ya no había. Por lo tanto, esa igualdad en el acceso y tenencia a las tierras ya estaba proscrito. Entonces, en una época colonial ya se diferencian las clases de propiedad agraria y también las clases de servidumbre. Tenemos como clases de propiedad agraria, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la propiedad realenga, que viene de real, de la realeza, de la corona, patrimonio de la corona, la propiedad eclesiástica, que era la propiedad que se le otorgó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en su tiempo, como una forma de agradecimiento en su labor de evangelización. Luego, la propiedad de los españoles. Esos españoles eran cazafortunas, ¿no? Muchos de los pioneros españoles conquistadores no fueron precisamente personas de comportamiento ejemplar, pero se les había dado una suerte de autorizaciones para conquistar y a título de composiciones se adueñaron y se apropiaron de todo lo que se declaró res nullius, es decir, cosa de nadie. Esa era la propiedad de los españoles. Y en mínima proporción, por no decir escasa proporción, se llegó a considerar como una cuarta clase de propiedad, la propiedad indigenal. Mínima, que sin embargo llegó a sobrevivir a la colonia y trasuntó la república. Mínima. Doctorita, perdón que le interrumpa. La segunda propiedad, ¿cuál era? Es que se ha recortado mi audio. La propiedad eclesiástica. Gracias, doctorita. Entonces ahí están las clases de propiedad agraria en la época colonia. Paralelamente a estas clases de propiedad agraria, teníamos clases de servidumbre.
clases de servidumbre: la encomienda y el repartimiento. Así fue la tenencia de tierras en esa época. Pocos lo tenían todo y muchos tenían nada. Y entonces, con el repartimiento, los conquistadores se distribuyeron a los indígenas entre ellos, obviamente a título gratuito, mientras durase la instrucción religiosa. Y perdón, esa fue la encomienda. Y con el repartimiento se distribuyeron los bienes de los encomendados. De tal manera que con estas dos clases de servidumbre estaba proscrita la libertad y la propiedad. Aquellos que tuvieron y ostentaron la propiedad agraria de forma natural desde tiempos inmemoriales, de pronto eran ajenos y simplemente servían. Entonces fue muy dura la tenencia de tierras en la época colonial, muy dura, muy arbitraria, muy sometedora, muy discriminadora, muy desconocedora de los derechos de los nativos. Así fue en la época colonial, hasta que se dieron los primeros gritos revolucionarios a partir de 1809. Y pues con ello, la Revolución Nacional, hasta que en 1825 se crea una nueva república, la República de Bolivia. Y da paso a una nueva época, la época republicana, vigente hasta el año 2009 de nuestros días. Esta época republicana, ¿no?, desafortunadamente, no cambió mucho las características de la tenencia que estaban en contra de quienes desde siempre fueron los dueños de las tierras. Porque solamente cambiaron a los actores. Ya no eran españoles, sino eran terratenientes, militares, ¿por qué no decirlo?, sacerdotes, etcétera, que se resistían a prescindir de la mano de obra sin pago. Se resistían a tener que pagar un salario a los indígenas. Se resistían a considerar su condición humana. Y entonces en los hechos hubo una nueva república, pero no hubo mucho cambio en el trato ni en la tenencia de tierras, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos actores, algunos presidentes de la denominada república que tomaron ciertas medidas que en algunos casos fueron absolutamente desproporcionadas y absolutamente negadoras de la libertad. Y en otros casos, si bien fueron medidas reivindicadoras, no las pudieron poner en práctica. Tal es el caso de Simón Bolívar. Simón Bolívar redacta 2 decretos
en el Perú. Bueno, en lo que hoy es el Perú. El decreto de Cusco y el decreto de Trujillo. Ambos decretos, ¿no?, intenta aplicarlos en la nueva república sin mayor posibilidad, porque él planteaba primero la constitución de una propiedad privada, a favor de los indígenas, luego la abolición del tributo indigenal, porque sí, en la colonia por ser indígena se pagaba un impuesto, luego también el pago de un salario y la eliminación de la servidumbre. Entonces, en esos decretos de Cusco y Trujillo, que son los decretos bolivarianos, se plantean estos objetivos reivindicadores, pero cuando quiere aplicarlos en Bolivia, pues obviamente no se llega a dar. Pero más que porque se impusieron los terratenientes nuevos, pues hay una razón, y eso es lo que yo pregunto en el examen, porque es importante que lo sepan. Lo he ido preguntando en los exámenes y muy pocos me han respondido bien. ¿Por qué fracasa la política de Bolívar? ¿Cuál fue el lado vulnerable? ¿Qué es lo que hizo mal Bolívar para que fracase su política? Pues lo que hizo mal Bolívar fue básicamente constituir la propiedad privada afectando la propiedad indigenal. Esa propiedad indigenal que había logrado sobrevivir la época colonial. Y entonces él planteaba que se reconozca derecho propietario individual a favor de quienes ocupaban esas tierras, pero a título individual. Lo cual fue un fracaso añadido a que se ganó el calificativo de terrateniente. Y claro, decían, este es un terrateniente, porque pretende consolidar un derecho propietario individual a favor de los indígenas sin afectar los latifundios. Por eso es un terrateniente. Y entonces, no corresponde que pueda aplicar su política desvinculadora de la propiedad indigenal respecto a sus indígenas. Entonces, obviamente, no tuvo mucha aceptación, ninguna podríamos decirlo, y nunca pudo aplicar sus decretos. Posteriormente, hubieron otros presidentes que restablecieron el tributo indigenal, que obligaban a los indígenas a ser encomendados, etcétera. Muy triste. Pero de todos, ¿no?, yo creo que el presidente más cuestionado fue don Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo directamente declaró por sí y para sí que las tierras de comunidad o la denominada propiedad indigenal en la colonia no existía. Él señaló que esas tierras no existían. No existía esa propiedad. Y por lo tanto las declaraba como del Estado.
Y así fue. Las declaró del Estado e indulgentemente señaló que aquellas comunidades que consideraban que tenían derecho propietario a su favor, pues debían demostrarlo presentando en un plazo no mayor a 15 días sus documentos y pagando una suerte de fianza para que se valore ese derecho propietario. Muchas comunidades estaban reconocidas por el rey. Hoy en día tenemos esos documentos que aún son conservados celosamente por muchas comunidades, sobre todo en el altiplano boliviano. Son documentos exquisitamente redactados por el rey, ¿no? Imagínense hace cuántos cientos de años, y que reconocían derecho propietario a favor de estos pueblos. Porque esa es la otra parte que no se cuenta, ¿no? O sea, los españoles sí sometieron, los españoles sí abusaron, etcétera. Pero no se cuenta que no se puede generalizar, porque los reyes en su tiempo y muchos sacerdotes de la Iglesia Católica denunciaron estos abusos, que fueron cometidos básicamente por virreyes. Ellos tenían la orden de respetar a los nativos, pero nunca hicieron caso. Y una de las pruebas, por no decir muchas de las pruebas, con las que se puede contar, con las que España puede contar y decir, pero a ver, si no se hubiera reconocido el derecho de los indígenas, ningún rey hubiera reconocido derecho propietario a favor de las comunidades. Y claro, ahí está. Hay títulos, realengos de reconocimiento a las comunidades de parte del rey. Entonces, como tenían esos documentos, pues se esforzaron muchos, ¿no? Por demostrarle a Melgarejo que sí eran dueños y que estaban ahí sus documentos reconocidos por el rey. Pagaron incluso la fianza, etcétera. ¿Y qué hizo Melgarejo? Dejó que pasen los meses y directamente, argumentando las urgencias financieras de su gobierno, declara que las tierras de comunidad debían ser tierras declaradas en subasta. O sea, el haber demostrado su derecho propietario no le sirvió de nada. Igual, Melgarejo subastó las tierras. Fue de las épocas más nefastas, yo creo, en todos los ámbitos históricos, la gestión de este señor, ¿no? En muchos aspectos. Y obviamente no es ajeno a lo habla. Dígame, Delia, levanto su manito. Sí, doctorita, quería preguntarle lo mismo, pero has respondido. Bueno, si no lo demostraba su derecho propietario, no les daban su título, como decía el rey, de igual manera entonces lo subastaban el presidente Melgarejo. Ya no podían, o sea, no tenían derecho, digamos, a luchar, a recuperar sus tierras, doctorita, porque No, tenían su título y les ha dado el presidente. Y cómo puede, el rey, digamos, no el presidente, el el rey. presidente, el rey, sí, cómo es posible, digamos, que se lo subasten si había ese título del rey? Eso es lo que no entiendo. Y lo que pasa es que nadie entiende el cerebro de si es que lo tenía el señor Melgarejo, ¿no? Con todo respeto.
Yo creo que ha sido tan ruin este señor que la naturaleza es sabia, ¿no? Cuando lo mataron, ¿no? Y cuando hace, pues, no sé cuántos años atrás, no muchos, pero bueno, estaba su cráneo por ahí, pues no lo quería nadie. No lo querían ni en Bolivia, ni en el Perú, porque fue tan nefasto que, pues nada, agarró su caballo y regaló el acre. Donde pise mi caballo es al del Brasil. Y claro, el caballo pisó y todo el acre para el Brasil. Entonces, realmente impresionante, ¿no? Impresionante. La única persona que le hizo perder la cabeza fue doña Juana Sánchez, que finalmente lo dejó y el hombre enloqueció. Y luego, pues, lo victimaron, ¿no? Pero todo lo que había hecho, pues, fue muy, muy complicado. Pero bueno, pasó el tiempo y también hubieron otros presidentes que intentaron recuperar o intentaron reparar las atrocidades de este señor y pues declararon nulas las ventas, ¿no? Las ventas que hicieron las comunidades que se hicieron de las tierras de comunidad. O sea, se declaró la nulidad para de alguna manera recuperarlas y bueno, volverlas a sus dueños. Lo cierto es que no siempre se devolvió todo, pues poco a poco también los indígenas eran víctimas de extorsión, de exacción, y bueno, habían quedado secuelas del proceder de este señor, ¿no? Entonces, de esa manera se desconocen las tierras de comunidad, así de simple, simplemente por ser tierras de comunidad. Para Melgarejo no existían. Por lo tanto, eran declaradas del Estado. Y como había urgencias financieras, había que subastarlas para que él pueda tener dinero en su gobierno. Ese fue su mínimo y limitado razonamiento del señor. Posteriormente, ¿no? Pasan muchos años, pues si llegamos, más o menos llegamos a los 1880 y algo. Y pues ahí está don Tomás Frías. Don Tomás Frías quiso hacerlo bien, pensó hacerlo bien y emitió una ley que fue la Ley de Exvinculación de Tierras. Esta ley planteaba que las tierras de comunidad debían ser desvinculadas, ¿no? Me explico. ¿Desvinculadas en qué sentido? Que esas tierras que eran colectivas, de posesión colectiva de las comunidades, debían ser entregadas a cada uno de sus integrantes. Por eso se llama política desvinculadora. Es decir, quitarlos del vínculo, ¿no es cierto? Separarlos del vínculo. Y se llama Ley de Exvinculación de Tierras. El prefijo ex quiere decir fuera, ¿no? Fuera del vínculo. ¿Y cuál fue la motivación de Tomás Frías? Pues la motivación fue la aplicación de un principio liberal francés en esa época, de la Revolución Francesa, que establecía que la propiedad privada era rentable, pero la propiedad comunal o colectiva no.
¿Y por qué no? Porque desde siempre una propiedad colectiva o comunal no puede venderse. Y al no poderse vender, según el principio liberal de la propiedad privada, no era rentable, ¿no? Y sometía a sus poseedores o titulares a la pobreza. Y entonces en esas épocas, estamos hablando de 1880 y algo, pues estaba de moda, ¿no? El principio liberal de la propiedad privada. Todos, si somos dueños, podemos disponer del bien y podemos hacer maravillas, en otras palabras. Pero si nuestra propiedad es colectiva, no podemos disponer. Tenemos la propiedad, pero nos sumimos en la pobreza. Esa fue la idea de Tomás Frías, aplicar un principio liberal que fue el principio de la propiedad privada. Y entonces se formaron las juntas revisitadoras. Esas juntas revisitadoras que estaban compuestas por un escribano, un sacerdote, uno que hacía como que el que medía las tierras, y se fueron dando títulos de revisitas, así se llaman. También, al igual que los títulos del rey, también tenemos en nuestro país títulos revisitarios, o sea, de esa época, de las revisitas de Tomás Frías. También existen. Y los guardan celosamente. Celosamente. En las comunidades campesinas, ¿no? Reitero, básicamente en altiplano y cabeceras de valle. Entonces, bueno, pasó el tiempo. Ya todos tenían sus títulos revisitarios. De alguna manera se fragmentó definitivamente la propiedad comunal o indigenal. Todos tenían sus títulos. Y bueno, así llegamos al siguiente siglo. En el siguiente siglo, pues habían algunas empresas extranjeras, como la Standard Oil, por ejemplo, a la que luego se sumaron pues capitales de inversión de Hochschild, Aramayo, Patiño. Y pues la mirada se concentró en el occidente, en la minería. La tierra deja de ser, digamos, el centro de atención. Pero al mismo tiempo, con todos los bemoles de la explotación minera, empiezan a surgir una suerte de cuestionamientos al por qué en la República se daba mayor prioridad a los extranjeros y no a los nacionales, ¿no? Y bueno, con motivo de la Asamblea Nacional Constituyente, el año 1938, se resuelve incluir en el texto constitucional dos medidas como fueron la función social de la propiedad, es decir, que la tierra debía ser de quien la trabaja, no de quien la hace trabajar. La función social. Y la otra medida fue absolutamente reivindicativa. El reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas. Había que ponerlo en la Constitución. No era posible consentir el desconocimiento de nuestras comunidades indígenas, de nuestros pueblos indígenas. Y entonces en esta Constitución, a partir de la Asamblea Constituyente, ya se incorporan esas dos medidas, ¿no? La tierra es de quien la trabaja y el reconocimiento a la existencia legal de las comunidades campesinas, perdón, indígenas. No, todavía no se utilizaba el término campesino, indígenas. 1938. Y bueno, pues se da también la Guerra del Chaco en esos años. Y ahí surge
un gran problema. La mayor parte de quienes participaron de la Guerra del Chaco fueron indígenas. Indígenas que dejaron sus tierras para ir a servir a la patria. Y resulta que cuando ellos retornan, vencidos, diezmados, pues se encuentran con que sus tierras habían sido alquiladas a otras gentes. Y por esa razón, en el Valle Alto de Cochabamba, en Huarizata, en La Paz y en Tarija, empiezan a surgir una suerte de organizaciones que más adelante se denominaron sindicatos para defender la tierra. Y entonces los sindicatos propugnaban el derecho que ellos tenían a trabajar la tierra y no a ser despojados de ellas. Pues por eso es que en el Valle Alto surgen los primeros sindicatos agrarios en Cochabamba, por acá por La Paz, por Huarizata y también por Tarija, en el Valle Alto, ¿no? Pero la mayor trascendencia fue en Cochabamba, hay que decirlo. Cochabamba fue pionero, el departamento pionero en llevar adelante la visibilización del sindicato agrario. Y entonces las ideas nacionalistas empezaron a tomar cuerpo. Ya se cuestionaba un Standard Oil, etcétera. Ya se cuestionaba incluso en la guerra del Chaco el nacionalismo militar, todo para la nación, todo para los nativos y nada para los que eran foráneos. Y entonces las tierras para quienes las trabajan, no para quienes las hacen trabajar. Y surgen otros partidos de corriente igualmente reivindicadora, como el PIR, el Partido de Izquierda Revolucionaria, el POR, el Partido Obrero Revolucionario, el MNR, el Movimiento Nacionalista, de ahí viene nación, nacionalista revolucionario, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que llega un momento en el que se convocan las elecciones en la República de Bolivia y se postulan, entre otros, varios, entre los cuales estaba don Víctor Paz y Siles. Ellos ganan las elecciones. Claro que la ganan. Ganan las elecciones, tenían un apoyo importante obrero, campesino, pero resulta que el gobierno saliente, que era el doctor Mamerto Rioлагoitia, decide entregar el poder a la junta militar, obviamente por sobradas razones. O sea, ellos ya estaban como que anticipados a que el movimiento obrero popular iba a ser un peligro. Y por lo tanto, era otro peligro entregarle el poder a los que supuestamente representaban a la clase obrero popular, campesina. Y pues nada. Y por eso es que se da el famoso mamertazo y la Revolución Nacional. La Revolución Nacional de 1952. Que fue una insurrección armada popular donde se sale a las calles a defender a quienes habían
ganado las elecciones y toman el poder por la fuerza. Y al tomar el poder por la fuerza, se convierten en un gobierno de facto. Habían ganado las elecciones. Accedieron o podían acceder democráticamente al poder, pero lo tuvieron que hacer de hecho. Así se dio la Revolución Nacional. Esa Revolución Nacional derivó en 3 medidas: la nacionalización de las minas, el voto popular y la reforma agraria, que es la medida que nos interesa por la materia. Y esa reforma agraria, pues fue aprobada el año 1953, no 52. 52 fue la Revolución Nacional. Ahí está. ¿No? Y entonces, la ley de reforma agraria, como así la conocemos nosotros, surge como un decreto ley, no como una ley, un decreto ley, por las razones que acabo de señalar. Víctor Paz y Siles acceden al poder por la fuerza. A través del decreto ley 3464 del 2 de agosto de 1953 se aprueba el decreto ley de reforma agraria, que dicho sea de paso, está vigente hasta nuestros días, porque sus artículos no han sido abrogados, han sido derogados. Muchos piensan que el decreto ley de reforma agraria, que el año 56 fue elevado a rango de ley, pues ya está abrogado. No es así. Aún están vigentes algunos artículos. Mínimos, unos cuantos. Entonces la norma no ha sido abrogada, sino derogada. ¿No? Entonces, también se aprueba su reglamento a través de un decreto supremo que fue el 3471, el 31 de agosto del 53. Luego la ley del 22 de diciembre de 1956, la ley de las juntas revisitadoras, etc. Y bueno, a partir del año 1953 tenemos la vigencia de una ley, un decreto ley de reforma agraria que el año 56 se eleva a rango de ley, lo que conocemos como ley de reforma agraria. Eso en el ámbito, digamos, nacional. La ley, pues, o el decreto ley de reforma agraria planteó varios objetivos. Un primer objetivo, la liberación del campesino. Ahí hablamos de campesino, ya no es indígena, del que vive en el campo. La liberación. No podía seguir sometido en su libertad, en su patrimonio. Entonces fue un objetivo que sí se cumplió y que además tenía derecho a tener tierra. Ahí está. Con derecho a la tierra. Luego también se planteó el promover procesos de colonización. República minera occidentalizada, sin darse cuenta que el Oriente era el polo de progreso. Entonces se promueve procesos de colonización. También se plantea restituir las tierras a los pueblos indígenas. También se plantea prohibir o eliminar el latifundio.
Ese fue otro objetivo. Otro objetivo, conservar los recursos naturales. Todos estos objetivos se fueron cumpliendo poco a poco, algunos casi en un 90%, otros solo un 10%, no lo sé. Pero siendo uno de esos propósitos de la reforma agraria, por ejemplo, promover corrientes de migración de Occidente a Oriente, pues se crean los famosos, y está ahí en la diapositiva, los famosos decretos leyes de colonización, que fueron decretos de los años 60, aprobados por el militar Alfredo Obando Candia, que también accedió al poder, de hecho. Pero él como militar emite estos decretos leyes de colonización para fomentar el traslado de personas de Occidente a Oriente. El problema de ese traslado fue que no fue acompañado por el Estado. De repente, ¿qué es lo que pasó? De repente, un orureño, un potosino, un paceño de altiplano, se vio en el Chapare, o se vio en la provincia de Chilo de Santa Cruz, a merced de bichos, de calor, de enfermedades, de mucho efecto adverso. Y así mismo tuvieron que sobrevivir, ¿no? Fíjense, por ejemplo, yo respetando obviamente la ideología política que tengan ustedes, etcétera, pero un ejemplo de colonización es el señor Evo Morales Ayma, nuestro expresidente. Él es oriundo de Orinoca. Y él mismo muchas veces confesó, y eso está documentado, que eran tan difíciles las condiciones de vida en su lugar, que a veces ellos tenían que comer las cáscaras de las naranjas que botaban de los camiones, quienes se trasladaban de un sitio a otro. Y por eso es que él migra y se vuelve colonizador. Y no se olviden que fue el Chapare, el área que antes de la constitución del Estado plurinacional y de que gane las elecciones Evo Morales el año 2005, pues era el que paralizaba el país. El Chapare era el que paralizaba el país. Y es un área de colonización creada, ¿cierto?, como una consecución del decreto de 1905 que establece las áreas de colonización, pero que ya en la década de los 60 se veía venir como tal. Entonces, obviamente, cuando uno, por ejemplo, analiza la actitud de algunos personajes de la historia, pues nos encontramos, por ejemplo, con una suerte de pues tolerancia, podríamos decir, hacia quienes tuvieron que partir a otros sitios en busca de mejores condiciones de vida, con toda la adversidad enfrente, entregando incluso sus vidas. Por eso a veces yo he tratado de entender la época antes de Evo Morales, de los colonizadores, ¿no?, que son muy duros en su carácter. Hoy se denominan interculturales, pero duros, ¿por qué? Porque tuvieron que sufrir muchísimo, ¿no?
para sobrevivir. Que hoy en día hay otro tipo de factores y que hay algunos temas de prebendalismo, etcétera. Está bien, no hay problema, lo debatimos, lo aceptamos, pero veamos la colonización en su origen. Fue muy dura. Fue muy dura. Porque el Estado, que tenía la obligación de llevar adelante una colonización dirigida, pues se cruzó de brazos y dejó que la colonización sea espontánea. Que cualquiera que desee mejorar sus condiciones de vida se lance al éxito y bueno, si le va bien, bien, y si muere, también. Eso no estuvo bien. Abandonar al compatriota a su suerte no estuvo bien. Entonces, todo eso pasó, ¿no? Desde 1953 hasta 1996. En realidad 92, que fue el año en el cual se produjo la intervención nacional a las entidades que estaban encargadas de distribuir tierras en Bolivia. A partir de 1992 tenemos un tiempo de enroque de 4 años de intervención, que luego dio paso a la ley 1715. Mañana vamos a profundizar sobre cómo fue la distribución de tierras en Bolivia del 53 al 92. Pero ahora tengo que mencionar esto para catapultar lo que es tenencia de tierras en Bolivia. Entonces, 4 años de intervención desde el 24 de noviembre de 1992 hasta el 18 de octubre de 1996. Faltaban semanas para que sean 4 años. 4 años de intervención finalizaron con una nueva norma agraria. Ya no la ley de reforma agraria, una nueva ley agraria, una nueva ley de tierras, que fue o que es la ley número 1715, que es la ley del 18 de octubre de 1996, cuyo nombre adecuado es Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. No es ley INRA, por si acaso. No existe esa ley. Es la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria. Ahora bien, esa ley estuvo vigente 10 años, del año 96 al año 2006. El señor Evo Morales Ayma asumió el gobierno un 22 de enero de 2006. Y entonces, pues planteó varias medidas, etcétera, y una de ellas fue hacer una evaluación de aquella ley 1715, que según criterio de muchos no había cumplido las expectativas que se había formulado. Se había vuelto muy burocrática, muy lenta, muy tediosa. Y entonces se empezó a trabajar en una modificación a esa ley. Si ellos la hubieran considerado mala, no la hubieran modificado, la hubieran abrogado. Pero la modificaron. Y una vez que se cumplió, o se cumplieron los 10 años de vigencia de la 1715, 18 de octubre del 2006, pues se empezó a debatir las modificaciones planteadas hasta que se aprueba la ley modificatoria, que es la ley número 3545. Esa ley 3545
Lleva por título Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. Vigente en nuestros días. Aún. La Ley 1715, modificada por la Ley 3545, está vigente en nuestros días. Y ustedes tienen que saberlo y dominar. Esa es la norma sustantiva en materia agraria. En Bolivia no hay código agrario. No existe. Tenemos normativa agraria. Y no cualquiera, no es un reglamento solamente, un decreto. Es una ley. La Ley 1715, modificada por la Ley 3545. Desde el año 96, la Ley 1715, hasta el año 2007, tuvo 3 reglamentos agrarios. El último ha sido aprobado con el Decreto Supremo 29215, el 2 de agosto del año 2007. Fíjense qué interesante. Evo Morales aprobar el reglamento agrario en una fecha emblemática, el 2 de agosto. El 2 de agosto de 1953 se aprobó el Decreto Ley de Reforma Agraria. Y el 2 de agosto de 2007 se aprobó el Reglamento Agrario. Él quiso que sea una ocasión especial. Y por eso es que a partir del 2 de agosto del 2007 no se celebra más en Bolivia el Día del Indio como una forma discriminadora. No existe. A partir del 2 de agosto de 2007 en Bolivia celebramos el Día de la Revolución Agraria. No más otra forma de acontecimiento. 2 de agosto, a partir del 2007, en Bolivia se celebra el Día de la Revolución Agraria. Y entonces ese reglamento, que ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo 29215, ese 2 de agosto del 2007, que dicho sea de paso, en nuestra primera clase lo aludimos en su artículo 3 por el carácter social, ha tenido a la fecha 3 modificaciones. La primera modificación data del 24 de agosto 24 de enero del 2018. La segunda del 30 de agosto del 2020, que ya ha quedado abrogado. Y la última del año pasado, en realidad del anteaño pasado, cómo pasa el tiempo, por Dios. Del 21 de abril del 2021. ¿No? Entonces, por eso hablamos de un decreto supremo con sus modificaciones. ¿De acuerdo? Bien, eso es la normativa agraria vigente. Sin embargo, y para terminar, porque vamos a pasar clases solo hasta las 22, si no va a ser muy duro para ustedes y para mí. En lo que es tenencia de tierras también tenemos una regulación constitucional. Ya saben, ¿se acuerdan? Aquí estamos. Fíjense, época republicana, Asamblea Constituyente de 1938. Las primeras medidas en materia constitucional. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Alguien me puede decir cuáles eran esas 2 medidas? Doctorita, es de la función social, de lo que dice que la tierra es de quien la trabaja y el reconocimiento indígena. Ya, el reconocimiento de la existencia legal de las comunidades indígenas. ¿Ve? Ya, doctor. Reconocimiento de la existencia legal.
Esas fueron las primeras medidas constitucionales. Y entonces llegamos a la Constitución de 1967. República todavía. Y es la primera vez que se incorpora el régimen agrario campesino como tal. No se olviden que nuestra anterior Constitución, aparte de tener una parte dogmática y orgánica, tenía regímenes especiales. Y precisamente el régimen agrario campesino fue un régimen especial. Especial. ¿De acuerdo? Entonces, un régimen especial, denominado así régimen agrario campesino, que recoge los objetivos de la reforma agraria de 1953, los explica, los constitucionaliza y establece la necesidad, ¿no?, de reconocer el dominio originario sobre las tierras a favor del Estado y además, el derecho del campesino a la dotación de tierras. ¿No? Ya lo vamos a desarrollar, o sea, lo vamos a revisar un poquito porque pues ya es un régimen que ya ha quedado abrogado, por supuesto, pero nos acompañó desde el año 67 hasta el 2009. Más de 40 años. ¿Mm? En fin. Posteriormente, ¿cierto?, a raíz de la creación de un nuevo Estado plurinacional que deja atrás la República, pues a partir del 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional ya no reconoce un régimen especial, sino un capítulo específico sobre tierra y territorio. Tierra y territorio, donde no solamente se establecen los tipos de tenencia de la tierra, sino las clases de propiedad agraria, la regulación de la expropiación, de la reversión, el derecho que tienen todos los pueblos indígenas, originarios y campesinos a la dotación de tierras fiscales, a la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en el acceso y tenencia de tierras. Y algo importante, a la condición constitucional de trabajar la tierra para conservar el derecho de propiedad agraria. Es una constitución revolucionaria en todos los sentidos. Porque además, dicho sea de paso, hay un régimen jurídico sobre la madre tierra. ¿Qué quiere decir régimen jurídico sobre la madre tierra? Eso pregunté en el examen final, en el examen de segundo turno. ¿A qué se refiere el régimen jurídico de la madre tierra? A que según nuestra Constitución, la madre tierra es sujeto de derecho. A eso se refiere el régimen jurídico. Es sujeto de derechos. Después de la Constitución Política del Estado del Ecuador, Bolivia es el Estado que reconoce a la madre tierra como sujeto de derechos. Bien, entonces eso es nuestra segunda clase
relativa a lo que es o a lo que ha sido la tenencia de tierras en Bolivia, la regulación de la tenencia desde la época precolonial, colonial, republicana y la que tenemos hasta nuestros días. Por supuesto que vamos a ir desarrollando y detallando todo lo que es atinente a lo que fueron las dos entidades encargadas de distribuir las tierras en Bolivia, hasta llegar a lo que hoy actualmente es el Servicio Boliviano de Reforma Agraria, como lo establece el artículo 404 de nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, lo prometido es deuda. Les doy la palabra para que puedan hacer las consultas que consideren necesarias. ¿Ya? Tienen la palabra, por favor. Doctorita, una consulta. De la Revolución Nacional de 1952 indicó que se derivó en 3 medidas. Una era la reforma agraria. Las otras 2, ¿cuáles eran? Perdón. Ya. Primero, la nacionalización de las minas. Segundo, el voto popular. Y tercero, la reforma agraria. Perdón, la segunda, ¿cuál era, doctorita? El voto popular. ¿Está bien? Gracias. Sí, Ok. cierto. A ver, Luis Guzmán, ¿está presente? Presente, doctorita. Muy bien. Rocío Castro. Doctorita, Estoy volviendo a llamar lista. doctorita, perdón, es que se me corta la señal y nuevamente no sé si ha visto. Ya. René Chalco. Presente, doctora. María René Valencia. Presente, doctora. Ya. Luis Guzmán. Ludwig Torres. Presente, doctorita. Ya. Laure Mamani. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Eric Cárdenas. Presente, doctora. Buenas noches. Noches. Elsa Calle. Presente, doctora. Buenas noches. Lilia Huanca. Presente, doctorita. Amanda Vargas. Bueno, y Andrew Richard. Doctorita Amanda Vargas ha escrito en el chat. Parece que tiene un problema con su laptop, si no me equivoco. Sí, lo vi, pero tienen que estar presentes y tienen que estar activos en su cámara. Entonces, no tengo registro y todo se registra en la plataforma. Andrew Valderrama. Ya la escuché. Muy bien. Entonces, son 22:05. Vamos a terminar acá si no hay ninguna consulta. Y Dios mediante, nos reencontramos el día de mañana. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas De acuerdo, gracias. Buenas doctorita. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muy bien.